emprendimiento, que es lo único que nos va quedando prácticamente, y tenemos un invitado de lujo, Mario Yáñez, que es gerente general de GPS Chile, que es una empresa que se dedica al mundo de la tecnología, la logística y el transporte. Entonces, Mario, primero que nos cuentes un poco a nuestros auditores cuándo nacieron, cómo se crearon, cuál fue la necesidad que ustedes vieron en el mercado para crear. Aquí nosotros tratamos de que los emprendedores aprendan de otras empresas cómo se desarrollaron, porque mucha gente tiene la idea, pero no sabe cómo llevarla adelante. Entonces, cuéntanos un poco la historia de GPS. No, feliz. En primer lugar, hola Willy, gracias por la invitación a Radio El Conquistador y la verdad que feliz de acompañarlos en Chile Crece, tremendo nombre además. Eh, Historia de GPS Chile. Mira, GPS Chile nace en el año 2003, fue fundada por la familia Picó, Gonzalo y Rodrigo son los accionistas mayoritarios hoy día, son capitales chilenos con la visión de mejorar la cadena de suministro en Chile. Esa fue la visión original, ofreciendo una tecnología y una calidad de servicio que en aquel tiempo no existía en Chile. Creció rápidamente en muchos sectores, destacando minería entre otros, y se convirtió así en el proveedor de servicio más grande de Chile. Y la visión fue ayudar al desarrollo de Chile generando una cadena de suministro más digital. Ya. Diría que eso es en sencillo. La cadena de suministro nos referimos siempre a la cadena logística, ¿no? Al movimiento de las cosas, por así decirlo. Exactamente, y de hecho es un buen punto el tuyo porque, bueno, es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado y la verdad que más allá de hablar de la cadena de suministro, nos encargamos de entregar información valiosa en tiempo real que permita a nuestros clientes tomar mejores decisiones para mejorar la seguridad y eficiencia de sus empresas y principalmente de sus trabajadores. Fíjate que en simple, yo creo que colaboramos en salvar vidas. Monitoreamos más de 42.000 vehículos en Chile. Cuarenta Eh, y dos mil vehículos. sí, más de 42.000 vehículos en Chile. Trabajamos con 2.000 clientes, RUT distintos, y gestionamos diariamente más de 20 millones de registros. Y ahí el desafío para nosotros es encontrar entre esos 20 millones de registros dónde está el peligro o la oportunidad, dónde está el peligro de ese conductor fatigado que podría tener un accidente y ayudar a la empresa que haga algo, o dónde está la oportunidad, dónde está ese camión que no está logrando la eficiencia que debería lograr y mostrárselo al cliente. O sea, en el fondo, tú provees al cliente, a tu cliente de información relevante para mejorar la logística. Exactamente, exactamente. Y así también mejorar la seguridad y la eficiencia. ¿Cómo mejorar la seguridad? Cuéntame un poco, porque entiendo que ustedes tienen algún tipo de control dispositivo respecto del agotamiento de los choferes. Sí, el agotamiento es un gran tema. Porque eso Fíjate pasa que mucho. O sea, uno cuando va manejando Santiago o cualquier lado, te cansaste y empezaste a cabecear. Y cuéntanos un poco cómo, porque esa gran fuente de accidentes que cuesta vidas humanas muchas veces y pérdidas importantes para las empresas. totalmente. Mira, como para hablar de fatiga, démosle un contexto, porque hoy día la fatiga es una gran causa, una de las grandes causas de los accidentes. Fíjate que, de acuerdo a los datos de CONACET, entre el 15 y el 30% de los accidentes son causados por fatiga o somnolencia. Y el 5% de esos, de los totales, eh, termina siendo una muerte. Entonces, en sencillo, estamos hablando de 25.000 accidentes en Chile, solamente en el rubro del transporte que ocurren anualmente. ¿Qué es la fatiga? Porque al final uno habla de la fatiga y no siempre entendemos qué es la fatiga. La fatiga al final es una condición que puede ser causada por estrés, por problemas personales, por falta de sueño, por un montón de motivos que termina siendo un agravante a tu falta de atención. Entonces, cuando estás fatigado, tú puede que no sientas fatiga, pero tu cuerpo ya sabe que está fatigado y reacciona más lento. Entonces, frente a un posible accidente, a un ciclista que se te cruce, no vas a ser capaz de reaccionar con la misma velocidad o la misma precisión que reaccionarías sin fatiga. ¿Y Entonces, cómo monitorean eso ustedes? mira, lo que hicimos fue desarrollamos un dispositivo que es una cámara inteligente que detecta el cambio de la tonalidad
de una serie de músculos en nuestro rostro que lo va monitoreando en tiempo real. Y antes que la persona se sienta fatigada, esta cámara ya detecta que la tonalidad en estos micromúsculos cambió y por lo tanto da señales de, ojo, acá en base a la historia de esta persona, porque además va acostumbrándose a leer tu cara, eh, dice acá hay algo raro y da una señal de fatiga. Y no solamente la señal de fatiga, sino que además da señal de distracción. Por ejemplo, puedes estar mirando para otro lado en vez de estar mirando para el frente, ojos cerrados, pestañazos, bostezos, el hecho de fumar, el hecho de usar el celular, o no estar usando el cinturón de seguridad. Y fíjate que todos estos elementos, al final la analítica eh, lo mezcla y dice, en conjunto, acá hay una señal de fatiga importante. Y claro, cuando tienes un camión que va a 100 kilómetros por hora a las 3 de la mañana en el norte transportando combustible, con un conductor que presenta señales de fatiga, eso es una bomba de tiempo. Es una bomba con ruedas. Que... Totalmente. Sí. Ahora, ¿y cómo se produce la advertencia? Entiendo que la detección de un dolor, ¿no es cierto?, del problema justamente de los accidentes, que tal como dices tú, terminan algunos de ellos, ¿no es cierto?, en pérdidas fatales, ¿no? ¿Cómo detectaron ustedes que esto era algo relevante en la cadena logística? ¿Fueron solo los números? ¿Cómo llegaron a esta tecnología? Un poco para que nuestros auditores vayan viendo que no basta con entrar y quedarse en una industria, hay que estar en permanente innovación, ¿no? Sí, súper buena pregunta. La verdad que nosotros todos los años tratamos de salir afuera y ver lo que países un poquito más desarrollados y sobre todo con más fiscalización en esto están haciendo. Entonces, nos dimos cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, en Las Vegas, los taxistas y los buses, por obligación, tienen que usar estos dispositivos. Y nos comenzamos a dar cuenta que estos dispositivos funcionaban. Al comienzo, hacíamos el test con estos dispositivos y tenían muchos falsos positivos. Nosotros lo fuimos mejorando con la práctica de manera de dar una mejor precisión. Porque claro, si tienes algo que continuamente está generando alertas falsas, tampoco te sirve. Entonces generamos algo interno que permitía que el conductor efectivamente le creyera a este dispositivo. Pero lo vimos afuera, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Israel, lo vimos en Alemania, lo vimos en China. En China, fíjate que en el transporte público, también por obligación, tiene que usar este tipo de dispositivos. Porque, y tiene toda la lógica del mundo, si tú estás todo el día transportando gente, en un bus pueden haber 100 personas, los taxis todo el día se mueven para arriba y para abajo. Es normal que el conductor, si no se ha cuidado, si tiene una gripe, si tiene problemas personales, presente temas de fatiga. Lo anormal es que no hagamos nada con respecto a eso, porque la tecnología existe. Entonces, por eso nos dimos cuenta que aquí había un espacio y se podía aportar valor. Y la realidad es que las que tomaron la batuta muy fuerte fueron las mineras, que tienen una cultura de seguridad muy Seguridad, grande. claro, exactamente. Fíjate que yo, una curiosidad nomás, yo cuando estuve en algún minuto vinculado a la minería, yo no entendía por qué las camionetas, primero, eran rojas y segundo, por qué tenían como una antena larga, Claro, muy larga, hasta que me explicaron que son rojas porque se ven mucho mejor, se ven más fácilmente en la sequedad del desierto y la antena era para que los camiones más altos pudieran ver que había un auto abajo. ¿Ah? O sea, a exactamente. ese nivel de detalle de la minería y de hecho, me acuerdo que también habían controles que tomaban el tiempo entre que un proveedor entraba con un camión por la barrera y llegaba a la bodega donde tenía que descargar, le tomaban los tiempos para ver a qué velocidad promedio había circulado, porque no pueden, dentro de la faena no se puede superar ciertos límites de velocidad. La minería está muy, muy, muy en esa línea de lo que dices tú Pero más allá de la minería, ¿qué otras industrias crees tú que podrían mejorar su cadena de suministro con este tipo de innovaciones que han desarrollado ustedes? Francamente, yo creo que, bueno, a ver, desde de los 2.000 clientes que tenemos, la minería lo usa muchísimo, también las empresas de petróleo, que también tienen una cultura de seguridad bien importante. Y acá un dato interesante que quizás a los emprendedores, que nosotros también lo fuimos, puede interesar.
De los 2.000 clientes que tenemos, las empresas grandes que han crecido, que partieron chiquititas, pymes, y han crecido en el tiempo, son las empresas que invierten en tecnología. Porque al final, si tú tienes menos accidentes, tu cliente te cree más. Si tienes menos accidentes, tienes más acceso a fuerza laboral capacitada. Si tienes menos accidentes, tienes menos costos y por lo tanto puedes invertir. Si tienes menos accidentes, miras la empresa con otros ojos. Y son esas empresas que han invertido, por ejemplo, en fatiga, las que han crecido. Entonces, aquí hay una conexión interesante que para desarrollar, al menos en el mundo del transporte, una empresa rentable, hay que hacerla segura. Y para hacerla segura, la tecnología es una forma bien económica de hacerlo, porque la verdad, por ejemplo, tú le puedes preguntar a los conductores si durmieron bien. Tú les puedes colocar quizás un examen al inicio del día, si para ver si están en buenas condiciones o no. Pero puede que el conductor se fatigue en 4 horas más, en 3 horas más, y no lo vas a ver. Y fíjate que muchas veces el conductor tampoco se da cuenta que está fatigado, ni siquiera es mala fe. Entonces realmente la tecnología aquí puede asistir al empresario, al conductor y en definitiva a las familias que están detrás de estos conductores a llegar sano y salvo a las casas. Mm. Oye, Mario, a este conductor que está monitoreado, ¿no es cierto?, por estas cámaras, ¿le llega una advertencia que está en proceso de fatiga, Claro, un mensaje texto o la cámara le avisa? ¿Cómo él se hace cargo de esa situación claro. de desatención, por así decirlo? Claro, hay dos alertas. Uno en la cabina, entonces en la cabina el conductor escucha una alerta sonora que significa que está fatigado o que los síntomas de fatiga están apareciendo. Y además, esta alerta se transmite al centro de monitoreo de la empresa y la empresa tiene la oportunidad de llamar a este conductor y decir, ¿sabéis qué, Mario? Ya hemos tenido dos alertas en los últimos 20 minutos, descansemos un poco, después seguimos. Ya. Ah, ya, o sea, hay también una condición preventiva en el fondo. Que depende muchas veces del 100% del cliente. Nosotros monitoreamos en algunos casos, sobre todo para la minería, pero normalmente es el cliente el que recibe la alerta. Y en general, de nuevo, los clientes grandes se han dado cuenta que vale mucho más la pena pedirle a Mario que descanse 20 minutos que tener un accidente en 2 horas más. Claro, Es mucho claro. más rentable. Claro. Oye, me imagino yo que por el nombre de la empresa se les da mucho que hay gente que cree que ustedes ponen GPS en los autos. Claro. ¿Ah? Y sin embargo, no es eso. Lo que ustedes hacen es un servicio más de disponibilidad tecnológica y una solución que no está en poner un GPS, ¿no? Totalmente. Fíjate que si tenemos muchas soluciones que podemos mentalmente ordenarlas en 3 áreas. Monitoreo del vehículo, del conductor y la carga. Y lo que las une es la información, para ser concreto. Monitoreando el vehículo o cosas que se mueven. Puede ser un camión, puede ser una luminaria. Uno dice, pero ¿cómo se va a perder una luminaria? Claro, en la minería con estas faenas enormes y la nieve que muchas veces son de metro, se pierden las luminarias. Entonces, cualquier cosa que se mueva, que sea un activo interesante, lo podemos monitorear con GPS, con cámara, con sensores varios. Entonces, si la roban, generando un corte de motor, otro dispositivo. Si hay una emergencia, un botón de pánico, otro dispositivo. Si el camión para en un lugar no programado, una alerta puede ser una alerta de robo. Lo segundo es monitorear al conductor, la persona. Y acá aparece la fatiga, los estilos de conducción. Interesante, por ejemplo, cuando los clientes tienen flotas grandes o incluso cuando son pequeños, ser capaz de compararse con otros, ¿no? Por ejemplo, mis conductores en promedio gastan un 10% más de combustible que la media del mercado. Interesante ese dato, porque ahí hay una oportunidad de eficiencia. La mejora, claro. Exacto. Monitoreando la carga, temperatura, humedad, apertura de puertas. La temperatura es clave para la cadena de frío. Si el equipo de frío, por ejemplo, tiene un problema, es clave saberlo, porque si no, todos creemos que está la carga fría y no está fría. Y Claro. así, entonces tenemos una serie de sensores que en el fondo generan la data que nosotros estamos buscando de manera de resolver la problemática de un cliente. Esa data la subimos a nuestras plataformas propias, la analizamos y le devolvemos al cliente la oportunidad o la respuesta a la pregunta que él tiene. Mira, en el INE hay información sobre, perdón, en impuestos internos hay información sobre las industrias y la industria del transporte y el almacenamiento está toda agrupada, digamos, pero tiene un nivel de atomización gigantesco
donde el 0,1% de las ventas, el 0,1% de las ventas, lo aporta cerca del 80% o algo así, 70 y tanto por ciento de los RUT. Claro, Y súper el fragmentado. 94% de las ventas lo da el 1% de los RUT. O sea, hay una industria muy atomizada Exacto. y por lo tanto, que es bastante consistente con lo que pasó post pandemia, que me acuerdo perfecto haber leído una nota que la Asociación de Dueños de Camiones reclamaba, entre comillas, que se habían ido 100.000 choferes que ya no estaban y que por lo tanto muchos de ellos habían migrado a una logística de última milla en el fondo. O sea, entre los retiros y platas, qué sé yo, se compraron 2, 3 camionetas, digamos, y se pusieron a disposición de estas empresas que transportan, ¿no es cierto?, Mercado Libre, Starken, qué sé yo, etcétera. Entonces, ahí hay en ese mundo, en el mundo de la última milla, también, porque hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de los grandes camiones, los que se mueven por la carretera, pero en la última milla, en estas camionetas chicas que andan todo el día dando vueltas, ¿han detectado ahí algún riesgo que sea mitigable con alguna de las soluciones que tienen ustedes? Sí, y fíjate que dos partes de la pregunta. Tú tocaste un tema re interesante que es la falta de conductores. Ahí como dato, ¿cuántos faltan? En Chile faltan alrededor de 25.000 conductores, lo cual es mucho. 25.000 conductores no se crean de la noche a la mañana. En Inglaterra, simplemente como dato, faltan 100.000. En Europa, como todo, faltan 250.000. En Australia, 60.000. Y lo que te quiero comentar es que este es un problema global. Entonces, es un problema de la pandemia y que ya pasó, que es lo que tú comentas, en parte, pero no ha pasado. Según el último estudio elaborado por la IRU, donde se encuestó a 1.500 empresas de transporte a nivel mundial, el tema sigue. ¿Y por qué es tan relevante? Porque en Chile, por ejemplo, el 95% de la carga se transporta vía terrestre a través de un camión, una actividad que genera el 5% del PIB nacional. Entonces, el hecho que no hayan conductores genera un problema y lo que muchas veces ¿cómo se tapa este problema? Con conductores no calificados, con gente que no tiene experiencia. Entonces ahí el problema de la accidentabilidad se agrava, no se disminuye. Entonces, a tu pregunta, eso lo vemos mucho en la última milla, Ya, donde estamos viendo menos, quizás en comparación a la primera milla, menos conductores calificados, y que puede ser al final oferta y demanda, si al final para conducir quizás una moto o lo que sea, tampoco se requieren grandes títulos, estamos de acuerdo. Pero dado que la cantidad de la última milla ha aumentado exponencialmente, yo trataría de cuidar a todos esos conductores un poquito más. Y los podemos cuidar, como por ejemplo con elementos de fatiga, sabiendo dónde están, si están en peligro, que tengan un botón de pánico y puedan avisar. Eh, Porque de lo contrario, se crea un problema, que son los accidentes que al final no solamente los paga la última milla. claro, claro. Oye, Mario, cuéntanos un poco, porque tú hablas mucho de tecnología, hablas de digitalización, de transporte, eh, pero cuéntanos un poco de ti. ¿En qué minuto te surge la idea de meterte en esta industria? ¿De dónde vienes tú? ¿Eres tecnológico de formación profesional? ¿Cómo llegaste a esto? Qué buena pregunta, la verdad que poca gente me lo pregunta. Mira, yo de formación soy ingeniero civil industrial de la Católica y luego hice un MBA en Londres. Tengo 30 años de experiencia, de los cuales 15 años en Europa y 15 años en Chile. Y fue mi tiempo en Europa el que me abrió un poco los ojos de cuando volví a Chile, después de haber trabajado en empresas como Shell, Chef, McDonald's, igual. Llegué con las ganas de tratar de aportar un granito de arena en la cadena de suministro. Y pienso que la cadena de suministro aún tiene mucho espacio para incorporar la tecnología. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer, incorporar tecnología en la cadena de suministro. Eh, Me encanta la tecnología y creo que, bueno, basta ver un poco lo que pasó con el ChatGPT de China, el DeepSeek, como para entender un poco la relevancia en que estamos. Pero creo que la tecnología y las personas son la clave. O sea, si queremos ayudar a que Chile crezca, creo que hay una palanca importante que es la tecnología
Y eso no solamente va a hacer Chile más rentable, sino que va a hacer Chile más seguro, creo yo. Qué bueno. Oye, aquí hay unos auditores, los auditores nos hacen preguntas también, y hay uno que pregunta si ustedes monitorean el camión, mecánicamente hablando. O sea que los desperfectos, me imagino que a eso se refiere. Sí, Excelente invitado, me ponen aquí otro. muy buena pregunta, porque generalmente el GPS se asocia con la posición, pero la telemetría que muchas veces va incorporado en los GPS, es más que eso. Entonces, la telemetría, uno se conecta al computador del camión. El computador tiene un cerebro, una especie de CPU, y nosotros nos conectamos a esa CPU. ¿Y qué información te da? Te dice cómo está funcionando el cuerpo, que en este caso es el camión, te dice dónde hay alta temperatura, que puede ser el aceite, te dice dónde falta la mantención. Entonces, unimos lo que está sintiendo el cerebro en ese minuto con los planes de mantención y le indicamos al dueño, en este caso, o al conductor, si hay un problema por venir o le toca una mantención. Muchas veces las mantenciones no se hacen porque se olvidan. Entonces, un sistema de recordatorio cada ciertos kilómetros, como vamos monitoreando también la cantidad de kilómetros, ayuda. Entonces, sí, nos conectamos al cerebro y monitoreamos la temperatura del aceite, el combustible, las velocidades, por ejemplo, de aceleración brusca en una curva. Monitoreamos, por ejemplo, posibles desperfectos en las luces. Ya. O sea, es bastante más integral. Oye, Mario, un poco para ir cerrando, cuéntame un poco cómo toman ustedes hoy día justamente algo que mencionaste al pasar, que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo la tienen incorporada esa vertiente, ¿no? La inteligencia artificial en lo que hacen ustedes? Ahí hay dos patitas en realidad. Una externa de cara a nuestros clientes y elementos como la fatiga tienen elementos, o sea, no es que tengan elementos, la base es de inteligencia artificial, porque esta cámara que va apuntando a tu rostro va aprendiendo de tu rostro. Por lo tanto, lo que para ti es un signo de fatiga, para mí puede que no. Ya, Yo tenga quizás otros signos de fatiga. Entonces, la cámara sí va aprendiendo de tu rostro, por eso cuando uno setea la cámara de fatiga, tiene un pequeño seteo que es por rostro. Entonces, es individual y la cámara va aprendiendo de cada individuo cómo se cansa, cuánto tiempo demora entre el bostezo y el inicio de una fatiga más agresiva, etcétera. Y lo otro internamente. Internamente tenemos mucha data, 20 millones de registros diarios. Entonces, a través de inteligencia artificial queremos darle a los clientes más acceso a información más masticada, de manera que puedan ver ese conductor que está fatigado de forma instantánea, sin la necesidad de una persona que esté monitoreando. ya. Por ahí va el camino. Ya. Oye, aquí un auditor pregunta, extraordinario sistema, ¿en cuánto ha disminuido los accidentes por fatiga? ¿Tienes algún dato de en cuánto crees tú que esta tecnología ayuda a disminuir los accidentes por fatiga? Sí, mira, varía depende del sector. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sectores, por ejemplo, como la minería, que ya son muy buenos. Entonces, en minería, las reducciones de fatiga que nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que nos informan nuestros propios clientes, son del orden del 10%, que no es poco. Lo que No, pasa es que en el resto de la industria los valores son abismantes, son de 30, 40%. ¿Por qué? Porque cuando tienes un elemento que te está avisando, oye, Willy, parece que estáis fatigado, y te avisa, y te avisa, te avisa, es casi imposible que uno no haga nada. Entonces, por eso al final uno termina haciendo algo que significa o tomar más conciencia que si no estoy bien, la chicharra me va a sonar, que si no estoy bien, mi jefe se va a dar cuenta que no estoy bien y me va a llamar. Entonces terminas haciendo algo. ya, o sea, al final, claro, es un monitoreo y una solución más integral que solo que te avise, digamos. Exactamente, y termina siendo alguna, a pesar de que es reactivo, termina siendo preventivo, porque por el hecho de tenerla, tú te obligas a hacer algo para que no te suene. Ya. Oye, y con los 2.000 clientes que ustedes tienen, todos los miles de camiones que monitorean, ¿cuántos kilómetros monitorean al día de ruta? ¿Tienes ese Mira, dato? sí, y fíjate que eso fue un dato muy interesante en la pandemia, porque como dato adicional, nosotros en la pandemia cuando partió,
Todo el mundo hablaba de, bueno, que la cadena de suministro se iba a morir, que íbamos a pasar varios aprietos. Esto en nuestro caso, que monitoreamos hoy día prácticamente 45.000 vehículos, no es poco. Y nos dimos cuenta, al poco andar, fabricamos ahí un panel, que la cadena de suministro no estaba muerta y fuimos capaces de monitorear todo lo contrario, estaba súper viva. Y nosotros nos dimos cuenta que Chile iba a salir adelante y que los alimentos iban a seguir llegando a la casa porque siguió caminando. Mira, de los 45.000 vehículos que nosotros tenemos, en promedio, son más o menos 600 kilómetros por vehículo, y siendo bastante conservador, porque eso varía de empresa en empresa, estamos hablando de una cifra de 27 millones de kilómetros diarios. Entonces, cuando tú haces ese cálculo y lo multiplicas por 360, estás hablando de 9.700 millones de kilómetros que monitoreamos al año. Imagínate, imagínate. Oye, y así para terminar un poco, ¿cuál crees tú que son los desafíos tecnológicos que hoy día tiene la gran minería en lo que ustedes hacen? ¿Qué desafíos tiene que enfrentar la gran minería? Creo que hay dos grandes temas. Hoy día la gran minería está súper presionada por costos. Todos están tratando de llegar al C1. Y C1 tiene dos grandes componentes, la persona y en el fondo la maquinaria. Entonces, creo que en las personas la automatización viene fuerte. Yo creo que más que hacerle el quite a la automatización, hay que ver cómo preparamos a nuestras personas para adoptarla. Entonces, si necesitamos que ellos comiencen a manejar robots, es el minuto de invertir en capacitación. Porque al final, detrás de cada máquina va a haber un operario. Lo que pasa Claro. es que este operario va a estar sentado quizás en la torre de Vitacura, pero va a haber un operario y quizás mejor pagado. Entonces, quizás no todo eso es un riesgo. Y lo segundo, eh, el tema de la maquinaria que se ocupa sobre la tierra es distinta a la que se ocupa bajo tierra, La y cómo minería se subterránea. monitorea también es distinta. Claro. Entonces, como la minería viene de cara subterránea, porque las leyes son mejores y tú tienes hoy día una faena que está operando, no necesitas otro permiso para excavar más hondo. Necesitas otro permiso para excavar en otro lado, pero no más hondo. Por lo tanto, el excavar más hondo es más práctico, pero requiere un cambio tecnológico. Eso está y eso existe. Esos son dos grandes desafíos, porque es un proceso de cambio que las empresas ya están haciendo. O sea, si usted hubiera estado disponibles para el accidente de la mina de San José, habríamos resuelto el problema mucho antes de saber dónde estaban, porque Sí, po, si hubiéramos sí, sabido, po, si hubieran tenido GPS instalados, digamos, habríamos sabido dónde están. Oye, Mario, efectivamente. 12 del día, 33 minutos, te agradezco mucho esta conversación. Voy a seguir recibiendo algunas preguntas aquí de auditores que después te las voy a hacer llegar. Ustedes tienen una página web, ¿no? gpschile.algo, ¿o no? Efectivamente, gbschile.com, y ahí felices de responder y contactarnos por lo que sea necesario. gpschile.com. Com, com, Ya, bien, muy gbschile.com. bien. gpschile.com, ahí nuestros auditores pueden ver y interiorizarse un poco más de estas soluciones tecnológicas para la industria de la logística. 12 del día, 34 minutos, vamos al primer corte comercial y volvemos en unos minutos, no se vaya. Muchas Muchas gracias. gracias, William. A ti. Estamos aquí en Ledú de Torri junto a Willy Díaz y vamos a probar unos platos exquisitos, Willy. Me parece perfecto. Veamos, don Max, ¿qué tiene Willy ahí? Ahí tenemos Camila, ¿sí? ¿Ya? Que es un espagueti a la pomodoro con tomate y albahaca y stracciatella. Perfecto, ¿yo? Por acá tenemos velaggio